Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y Dianita, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas de Dios para cada uno de nosotros. E invitamos a usted que está con nosotros ya en Ministerio Agua Viva y también las personas que están a conocer este trabajo. Estamos invitando a entrar en la página web ministerioaguaviva.net y ahí deseando a todos una feliz Navidad porque el cumpleañero es Jesús que vino para salvar a cada uno de nosotros. Gracias a usted, está con nosotros. Venga y vea la página. Tenemos en portugués, español, en inglés. Y también invitamos a ver todas las películas, los estudios, las prédicas que están grabadas. Tiene todas ahí para que pueda conocer más de esta palabra tremenda que va a transformar cada vida que escucha la palabra. Entonces también gracias por cada uno que está con nosotros, que nos ha soportado, nos ha ayudado y hoy estamos aquí juntos para alabar ese Dios tremendo. En nombre de Jesús. Aleluia, glória a Deus. Mira, aqui estamos estudando a identidade cristiana. Já começamos, são 12 temas, estamos no tema 10 e la semana passada começamos a falar sobre el testemunho, ¿verdad? Entonces, hicimos la primera parte del testimonio. Si usted por un acaso no asistió, ahí está en YouTube o está también en nuestra página web ministerioaguaviva.net, ¿verdad? Y estamos aquí hoy con nuestro hermano Carlos, que está por ahí. Ahí está. Ahí está. Hola, mi hermano, ¿cómo está, mi hermano? Bienvenido. Bendiciones, hermanos, bendición, hermano, qué gusto poder estar nuevamente aquí para compartir este tema tan interesante, pero a la misma vez tan importante para nosotros como cristianos, ya que hablamos de algo que es base eh, en cuanto a lo que nosotros predicamos, en cuanto a lo que nosotros vivimos, y el testimonio. Es una base importantísima, un elemento esencial, porque tiene que tener credibilidad, tiene que tener verdad, tiene que tener reflejo de nuestra vida. Entonces, es muy importante. Hablamos, creo, en la primera parte un poquito en cuanto a lo que significaba testimonio y estuvimos hablando un poquito más en cuanto a el testimonio del cristiano. Y decíamos algo así, hermano, el testimonio significa, es la afirmación de algo que hemos visto, hemos oído, vivido, y somos testigos de estos hechos. Esto lo vimos en la primera parte acerca del testimonio. Entonces, esto es muy importante porque, como decía yo, el testimonio del cristiano eh, está basado o debe ser basado 100% en las escrituras. ¿Por qué en las escrituras? Eh, nosotros cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos hecho, no sé si cabe la palabra, hermano, un pacto con Él y pertenecemos a Él y somos representantes de Él ahora en la tierra. Entonces, es lógico que nosotros o nuestro testimonio provenga 100% de las escrituras y de nuestra relación con Dios. Ahora, está confirmado en la fe de Cristo. Por esto que decía yo, una vez que el creyente tiene a Jesús como su Señor y Salvador, viene a ser un testigo, ya que por la fe, y creo que tuvimos un estudio, hermano Darcio, también en cuanto a la fe es lo que nos ayuda a creer, es lo que nos hace ver, muy importante, es lo que nos hace ver estos hechos, estos testimonios de parte de Dios. Y también eh,
algo muy importante. En la Biblia, en las Escrituras, encontramos el testimonio de Dios mismo. Es importante esto, hermanos, porque así como hablamos en la primera parte acerca de la importancia de nuestro testimonio, de cómo debemos vivir, cómo debemos de ser, qué debemos seguir, en la Biblia Dios dejó su testimonio plasmado para que nosotros le conozcamos, para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos hablar. Entonces tiene dos bases, la historia y los hechos. En el Antiguo Testamento, y esto es importante, y en el Nuevo Testamento, pero especialmente en el Antiguo Testamento, empezando desde Génesis en adelante, allí encontramos hechos, hechos de cómo Dios da su testimonio al hombre. Y como lo dije, es en diferentes formas. A través de la historia nos cuenta la historia, la creación, cómo hizo todo, pero también a través de los hechos, porque más adelante vamos a ver hombres de fe a quienes Dios reveló y testificó. Testificó no solamente a través de milagros, a través de profecías, a través de bendiciones. Estos hombres fueron testigos directamente de Dios. Hoy en día, nosotros somos testigos de Dios, pero en una forma eh, diferente, se podría decir más actual, hermano Darcio, no sé si cabe la palabra, porque anteriormente Dios hablaba directamente, pero a hombres seleccionados y les iba dando el testimonio de cómo fue la creación, de cómo es Dios. Entonces, hechos que revelan la historia, la persona de Dios, su voluntad y su testimonio. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio tiene que revelar esto, la historia, los hechos, nuestra persona. Estas tres cosas confirman y ayudan para que la gente pueda creer. Esto es lo que hizo Dios. Esto es lo que hace Dios. Pero cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, en el principio, y lo vamos a ver en unos momentos, Dios creó el universo y Dios se presenta como creador. Ahora, la historia que vemos en Génesis capítulo 1, la vemos enseguida, nos habla de cómo Dios creó todo. Y esto es importante porque este es un testimonio directamente de Dios, un testimonio directamente de Dios. Así que si es un testimonio directamente de Dios, pues esto es importante y es algo que como cristianos tenemos que aprender. Es algo como que como cristianos tenemos que creer. Ahora algo bien importante, Dios nos revela cómo Él creó todo, pero también Dios usa su creación como testimonio. Y hoy en día, hermanos, así como la usó al principio, la está usando hoy en día y la va a seguir usando. Porque es lo que dice la palabra, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, podemos ver muchísimas eh, versículos en la palabra de Dios que hablan de esto, como la creación, nosotros mismos que somos creación de Dios, estamos dando testimonio o debemos dar testimonio. Ahora algo bien importante, y hermano Darcio, te doy la oportunidad para que comentes, pero Dios revela al hombre su deidad, su poder, su majestad y su mensaje a través de todas estas cosas. Yo veo que lo más interesante, como usted habló, en el Antiguo Testamento, el Señor se revelaba a personas especiales, Uh -huh. ¿verdad? Y Muy hoy, especiales.
Y hoy Él se revela a todos aquellos que se acercan a Él. En la Ujú. antigüedad era a los profetas, a los que servían en la casa del Señor, pero hoy nosotros tenemos lo acceso directo a Dios. El testimonio directo de Dios. Así es. Esto yo veo que es lo más tremendo de todo esto. Cómo Dios cuida de usted y de mí, cómo Dios nos valora, cómo Dios quiere relacionarse con nosotros a través de nuestro testimonio, a través de toda su creación, a través de desde antes del mundo es el mundo, Él quiere se manifestar y quiere hablar con nosotros. Esto yo veo que es lo más tremendo del Señor para con nosotros, ¿verdad? Hace unos instantes mencionaba yo que, y bueno, te había preguntado, pero seguía hablando un poco y no pudiste entrar, porque hablo yo muy poquito, pero bueno. Sí, usted tiene un problema de lengua presa, ¿verdad? Pero bueno, decía yo que me parece que hoy en día Dios nos habla de una forma más actual, más personal, y es esto que dices tú, porque en la actualidad el testimonio de Dios, lo acabas de decir tú, era llevado a través de ciertos tipos de personas a los cuales Dios hacía un llamado directo. Pero muchas veces conocemos, estas personas a veces eh, les costaba hablar o a veces tenían temores de dar ese testimonio. Y hoy en día es diferente. Ahora, normalmente llevaban un mensaje profético o un mensaje directamente de Dios para instrucciones, se podría decir, para seguir. Y algo bien importante es que los hechos de esto que hablaban estos hombres venían confirmando, testificando lo que Dios le había dicho a estas personas. Entonces, esto es lindísimo, hermanos, porque nosotros tenemos en la palabra de Dios todo, todo lo que necesitamos para conocer quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el propósito de Dios y cómo Dios creó todo. Y todas estas cosas nos ayudan a conocer mejor a Dios, a entender mejor a Dios, para que nosotros, como cristianos, podamos hablar a los demás, podamos testificar de Dios. Voy a invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Wow, qué hermoso Amén. testimonio. Ahora, Moisés, que fue el autor del Pentateuco, de los 5 libros primeros que tenemos en la Biblia, es quien recibe esta declaración de Dios directamente y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto es maravilloso porque no tenemos excusa, de verdad, hoy en día de decir que no sabemos que hay un Dios, que no vemos a Dios, porque está toda su creación, está toda la creación. Entonces Dios se presenta como creador y Dios usa como base de su testimonio, como base de su testimonio, su creación. Esto es maravilloso, hermanos. Dice el versículo 3, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios dio un orden. ¿Se imaginan cómo sería todo esto? Todo esto testifica. Entonces, hermanos, tenemos que poner mucha atención a lo que nos rodea, porque es el testimonio de Dios en su creación, a través de la creación.
Imagínate, el versículo 2 dice que todo estaba, de Génesis capítulo, todo estaba en desorden. Pero hoy podemos ver los cielos, las estrellas, el mar, los árboles, todo en un orden. Y así van continuamente. El mar no se sale de su cauce, raramente. Las estrellas no se caen, el sol sigue saliendo, la tierra sigue eh, girando, sigue cambiando, nosotros seguimos viviendo. Este es el testimonio de Dios, un testimonio que se hace visible. Sin Dios hablar, su testimonio nos habla. ¿Por qué? Porque está plasmado en la creación. Ahora, hermano Darcio, todas estas cosas, desde ese entonces, se han mantenido en un orden. Y creo que si somos sinceros, hermano, pocas veces, aún nosotros los cristianos, nos detenemos a ver a Dios en su creación. Normalmente buscamos leer la Biblia, ir a las iglesias, cantar alabanzas o estar en oración o estar con hermanos para ver la presencia de Dios cuando la misma naturaleza, la misma creación habla de esto. ¿No te parece, hermano? Sí, por todo lado, por donde usted mira, Quiero ver a Dios y está por todos lados. sí es. Y salimos hoy y vimos las montañas que son hermosísimas y vemos Dios en esto. Y vemos Dios en la naturaleza y vemos Dios en todo lado. Esto es lo testigo de Dios que Él ahí está. Dios se mostrando a usted y a mí, Dios se mostrando, mira, aquí estoy por todo lado. Aún estemos despreparados, aún estemos atorados con tantas cosas, pero el Señor sigue ahí. Esto es lo más importante, hermano, que Dios nos sigue dando su testimonio desde el principio de la creación hasta hoy, Así es. directamente. Entonces, es triste, de verdad, hermanos, que no nos detengamos a ver esto que cuentan los cielos, esto que cuenta el firmamento. Tenemos Salmo 19, versículos 1 al 4, hermanos, si tienen sus Biblias. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Wow, Amén. qué testimonio, ¿no? Ahora, a veces nosotros buscamos o esperamos que alguien venga y me testifique de Dios cuando Dios mismo nos está testificando. Incluso antes de venir a Cristo, porque antes de que nosotros recibiéramos a Cristo como Señor y Salvador, hermano o hermanos, ya el cielo, el firmamento, estaban dando testimonio de Él. Ya todo lo que Dios había creado anunciaba, declaraba, hablaba de Dios. Estas cosas que a veces no podemos comprender, que a veces nos parecen gigantes. El hermano Darcy hablaba en cuanto a las montañas. Cuando nos acercamos a una montaña nos parece algo imponente y nosotros parecemos pequeñitos, pequeñitos. Cuando queremos alcanzar el cielo, cuando estamos arriba, qué sé, de un avión o de un edificio, eh, nos parece el piso demasiado lejos. Entonces son cosas que a veces no nos detenemos a pensar. Imagínate estar en la cima de una montaña y mirar hacia abajo, se puede ver todo el valle.
Y todo eso lo creó Dios. Es la única explicación. Ahora, a veces creo que somos un poco incrédulos para aceptar el testimonio de Dios y buscamos algo diferente, porque creo que como seres humanos estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera distinta y se nos olvida que el testimonio de Dios revela su poder, su majestad. Imagínate crear esas montañas, esos cielos, esas estrellas, el mar, todo. No tenemos excusa, hermanos, para no creer, pero tampoco tenemos excusa para decir que no vemos a Dios, que queremos ver a Dios, que queremos estar en la presencia de Dios. No hay excusa para nada de esto, porque Dios revela a través de su creación su persona. Su persona se revela a través de la creación y esto es maravilloso. Como hablaba, lo imponente de estas montañas, lo grande del mar, el universo, algo bien importante, nosotros mismos. Nosotros mismos somos testimonio de esa creación y lo vamos a ver un poco más adelante para que nosotros podamos entender el testimonio de Dios. ¿Tienes algo que comentarnos en cuanto a esto, hermano? De verdad no hay mucho que hablar, ¿verdad? Porque mira, mira a su derredor y vea la creación de Dios. Dios está ahí. Aún muchas veces, como usted habla, usted habló a poco, buscamos, ¿dónde está Dios? Quiero ver a Dios. Mira, abra sus ojos. Tan Y simple. mira, ¿verdad? Simples así. Y las personas quieren buscar algo sobrenatural. El sobrenatural existe y creo que Dios quiere revelarse en el sobrenatural a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo yo puedo querer tener un testimonio sobrenatural si yo no consigo ver el natural? Si yo no consigo testimoniar de lo natural que está pasando en mi vida. Entonces, de pasito, el Señor quiere revelarse a nosotros, pero de pasito. Nosotros que no estamos preparados para esto. Dios quiere para allá, para ayer, no para mañana, no, para allá. Pero nosotros no estamos preparados para esto. Y creer en este testimonio que Dios se revela a nosotros es lo primero para que usted y yo podamos testimoniar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es importante, hermano, porque Dios ha hecho visible lo invisible para que nosotros lo podamos ver. Así es. Maravilloso. Estás hablando sobre eh, lo sobrenatural, pero aún esto Dios lo ha hecho visible. Pero como dices tú, si no podemos ver a Dios en su creación, cómo plasmó su identidad, su poder, su majestad, porque no me digan que no es hermoso cuando sales afuera y ves esos campos llenos de diferentes rosas, diferentes hierbas, esos árboles imponentes, esos animales, tanta vida. Si todo esto no nos lleva a pensar que Dios nos está hablando, pues creo que vamos muy a prisa. Sí. Estamos corriendo. Es cuando tienes, hay una, y perdón, hay una película, no recuerdo exactamente el nombre, pero este es un hombre que está en una silla de ruedas, de hecho no puede caminar absolutamente y contrata a un chofer, y este chofer lo lleva, le pide a él que lo lleve a un museo, y hay un cuadro donde está una mancha, y el chofer le dice, mira, yo puedo hacerla mejor,
Simplemente está viendo ketchup allí y se queda mejor que esa. Y le dice el otro, mira, ese es el problema, que tú solamente ves la mancha. Dice, pero dentro de la mancha hay arte, hay creación. El artista ha plasmado su persona. Y esto es lo que ha hecho Dios. Dentro de su obra ha plasmado todo. Ahora tenemos un versículo bíblico, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 20 para compartirles. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Ahí está lo que hablábamos. No tenemos excusa porque Dios ha revelado todas las cosas invisibles de Él, todo su poder, toda su deidad, desde la creación, desde el inicio. Dios nos ha estado testificando, se ha estado mostrando a nosotros. Entonces Dios no está tan lejos. Dios está en todas partes, en todas partes. Este pasaje es interesante porque habla de cómo Dios ha hecho visible todo esto por un propósito, con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito del testimonio de Dios al hombre? Tenemos que comenzar diciendo que es un propósito especial. ¿Por qué especial? Porque el hombre es la única criatura, el único ser a quien Dios está revelando todo esto. Al menos no conocemos eh, alguna otra criatura, alguna otra creación de Dios a la cual Dios le esté revelando lo que nos está revelando a nosotros. Es un propósito especial. Ahora, ¿por qué un propósito especial? Porque nosotros somos especiales para Dios. Si se recuerda en Génesis, y lo vamos a ver enseguida, en Génesis habla acerca de la creación del hombre y cómo Dios da esa imagen, esa semejanza. Esto quiere decir que aún el hombre es un testimonio de Dios, de la creación de Dios, porque de acuerdo a la palabra, a lo que dice la Biblia, Dios creó al hombre. Entonces, hermanos, el propósito del testimonio de Dios es porque Dios quiere restaurar la imagen de su creación, que es el hombre. Y esto es importante, hermano Darcio, porque estamos hablando que Dios todo lo que ha creado lo está usando en este momento con el propósito de que nosotros veamos a Dios, nos volvamos a Dios. Y esto es importante, hermano Darcio. De verdad, el Señor creó todas las cosas para que usted y yo pudiéramos disfrutar de ellas. Disfrutar es algo muy importante y Dios hace esto para restaurar su creación que estaba caída por el pecado. Dios quiere levantarnos, Dios quiere que estemos más cerca de Él. Pero ¿cómo empezamos a estar más cerca de Dios? A través de su creación, caminando con Él, viendo las cosas que Él ha hecho, mirando todos los milagros, todas las cosas que hace en tu vida y en mi vida. Mira, si usted está mirando ahora porque está vivo, ¿verdad? Entonces, esto es lo testimonio que Dios tiene para usted y para mí. Señor, gracias porque estoy acá para ser testigo de todo que tú tienes hecho en mi vida. Eso que es lo más bello en el plan del Señor, ¿verdad? Sí, sí, ese propósito es
maravilloso es para que nosotros nos demos cuenta lo especial que somos para Dios. ¿verdad? Pero yo no puedo saber qué tan especial soy si no acepto el testimonio de Dios, si no entiendo el propósito de Dios, aún como cristiano. Porque hay mucho que aprender en cuanto a la persona de Dios. Ahora, tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Esto es otra prueba del testimonio de Dios. Esto es otra prueba de que Dios existe. De acuerdo a Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y de hecho tenemos un estudio, me parece, hermano Darcio, acerca de esa imagen y esa semejanza. Creo que lo hiciste tú hace tiempo. Lo pueden encontrar en YouTube. Pero habla de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios le dio ese toque especial. Y hace un momento hablábamos que Dios quiere restaurar la imagen caída a su creación, a nosotros. Entonces, por esto es todo, hermanos. Por esto Dios creó el universo, Dios creó un lugar donde podemos vivir y adaptarnos fácilmente. Tiene todas las condiciones para nosotros. ¿Por qué nos es tan difícil creer? ¿Por qué nos es tan difícil a veces aceptar el testimonio de Dios? Si somos especiales, el testimonio especial de Dios no es solamente a través de su creación, es a través de Cristo Jesús. Hoy en día nos habla a través de Cristo Jesús. Y este ya es un testimonio más personal, más íntimo, más directo a cada uno. En cuanto a su creación, nos habla en un testimonio en general, pero a través de Cristo Jesús nos está hablando de un testimonio en general, pero un testimonio personal. Y todo esto lo podemos encontrar en la Biblia. La Biblia es otro testimonio de Dios, un testimonio especial, porque contiene todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios creó todo? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? Y cómo Dios quiere darnos vida eterna. ¿Cómo obra Dios? También los milagros, y lo hablas tú, hermano, Darle hace un momento, los milagros son también un testimonio especial de Dios. Dios nos está hablando a través de los milagros. Dios nos está hablando a través de la Biblia. Dios nos está hablando a través de Cristo Jesús y lo conocemos en la historia, hermanos. Eh, Ahora viene Navidad y creo que tú comenzaste, hermano Darcio, tú y mi hermana Nilsa hablando acerca de Navidad y que es un tiempo especial porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ahí tenemos un testimonio de Dios enviando a su Hijo a qué? A hacerse una realidad para que lo pudiéramos ver, como si su creación no fuera suficiente, hermano Darcio. Así es, hermano. Para que vea, el Señor quiere nos involucrar, el Señor quiere que eh, estemos cada vez más cerca de Él y nuestra relación con Él sea restaurada
porque fue rota con el pecado, ¿verdad? Entonces, a través de este testimonio especial de Cristo, de Dios, a través de Cristo, de la palabra, de los milagros que hicimos, que ya estudiamos los milagros de Jesús, los milagros que nosotros vemos en nuestra vida. Nuestra propia vida. Esto es el testimonio que Dios quiere que usted y yo miramos y vivamos esto y pueda reflejar este testimonio en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Entonces es importante. Ahora mira, tenemos un versículo, Juan 3:16 y 17, si lo tienen en sus Biblias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Otro testimonio, hermano de Dios. Ha enviado a su Hijo a este mundo. Lo ha hecho visible, palpable, no conforme con el testimonio que Dios nos estaba dando en su creación. Envía a su Hijo que nos hable directamente. Esto es hermoso porque habla este pasaje de ese amor de Dios por nosotros. Entonces, por eso ese esfuerzo de Dios de dar su testimonio. Por eso es importante el testimonio, hermanos. Y para que tú y yo podamos tener un testimonio que realmente alabe y glorifique a Dios, que realmente sea aceptado, tenemos que conocer primero el testimonio de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque este testimonio, como ya lo dije en el principio y lo seguimos repitiendo, nos revela a Dios. ¿Cómo es Dios? Y así el de mañana, cuando alguien te pregunta algo, si te preguntan algo de la creación, tú estás preparado. Ahora la pregunta, hermanos, ¿por qué es difícil creer y aceptar el testimonio de Dios? Pensemos. ¿Aceptamos todo lo que dice la Biblia? Realmente cuando admiramos o cuando salimos afuera y vemos el cielo, las estrellas, lo tomamos como un testimonio de Dios, como que Dios nos está hablando, mostrando algo. Realmente cuando estamos en la playa y vemos ese mar imponente, nos trae a la mente que Dios nos está hablando. Es difícil a veces, hermano, porque hay un elemento especial, esencial, para poder aceptar el testimonio de Dios, y esto es la fe. La fe es ese alimento que hace posible aceptar y creer el testimonio de Dios. Pero también, hermanos, la fe es la confirmación de la existencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es a través de la fe como nosotros creemos. Es a través de la fe como nosotros aceptamos a Cristo Jesús, como nosotros aceptamos la palabra de Dios, como nosotros aceptamos que Dios existe. Entonces la fe, en cierta forma, nos viene revelando a Dios, pero la fe puesta en Cristo Jesús. Esto es importante señalar. Tenemos un pasaje bíblico, hermanos, que ya hemos compartido con ustedes. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto Amén. es importante, hermanos, porque
El versículo 2 dice algo bien interesante, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los antiguos son estos hombres de fe que hemos hablado en diferentes ocasiones. Y son hombres que a través de la fe, de creer en Dios, de conocer a Dios, pudieron testificar. Y sus testimonios fueron buenos, fueron verdaderos, fueron aceptables y fueron reconocidos como hombres que caminaron con Dios, que Dios estaba usando con un propósito. Entonces, todo esto, hermanos, se hace aún más visible con la fe. Y a veces por esto nos es difícil creer porque no tenemos fe realmente. O estamos pidiendo como Tomás pruebas. No nos falta ver, no nos es suficiente ver y oír, sino que queremos tocar. Y esto es triste porque como cristianos, como seres humanos, hemos caído en una forma de vida que nos está desviando aún de nuestro propósito, aún de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir. Vamos tan a prisa que apenas sí tenemos tiempo para ir a la iglesia los domingos. Estamos viviendo tan a prisa que apenas sí tomamos un poquito de tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Estamos tan a prisa que se nos olvida que la palabra de Dios tiene promesas, las cuales se cumplen si nosotros creemos, si nosotros oramos a Dios. Él nos puede dar sanidad. Hablamos de los milagros. Él nos puede ayudar en todas nuestras necesidades. Solo necesitamos creer. Solo necesitamos tener fe. Necesitamos ver a Dios. Ahora, hermano, si nosotros no creemos completamente en el testimonio de Dios, ¿cómo yo espero que otros crean mi testimonio cuando yo hablo de Dios? ¿Se imaginan, hermanos, hermano Darcio, que yo estoy compartiéndole a alguien que tiene que creer en Dios, que Dios le puede sanar? Y el día de mañana yo estoy enfermo y estoy llorando porque estoy enfermo y triste porque no puedo sanarme. ¿Qué va a decir aquella persona? Imagínate, hermano Darcio. De verdad, nosotros tenemos que, algo que hablamos mucho es que tenemos que vivir la palabra. Nuestro testimonio tiene que ser experiencias que yo tengo con Dios. Nuestro testimonio tiene que ser experiencias que tengo, no que escuché de alguien, pero algo que yo tuvo directo con Dios. Y para eso tenemos que creer en este testimonio de creación de Dios, de la seguridad de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, de verdad, no basta nosotros hablamos de nuestro testimonio. Nosotros tenemos que vivirlo. Sí, vivirlo. Puedo orar por una persona por sanación, aunque yo esté enfermo. Puedo, sí puedo. Pero ¿cómo Dios va a sanar? Él no va a sanar a mí. Mira, esto no es su problema, ese es el problema de Dios. Su problema es orar por la persona. Su problema es dar testigo de Dios, que Dios puede hacerlo. Ahora, lo que va a pasar en su vida es otra cosa. Si usted vive la palabra, si usted vive una relación con el Señor, perdona, más cercana, de verdad, todo va a pasar. Todo va a pasar. Tenemos que vivir este testimonio. Tenemos que creer que Dios
está eh, tratando en nuestra vida, no importa qué pase. Ahora, algo bien importante, hermano, que hay que aclarar, el testimonio de los demás tiene que servir para que yo crea también. Tengo que verlo de esta forma, pero no es suficiente para yo tener mi testimonio. El testimonio de los demás me ayuda a mí a creer, pero yo tengo, como dices tú, que vivir y tener mi propio testimonio. Ahora, lo vamos a ver, creo que no nos da el tiempo, pero la semana que entra vamos a continuar en Hebreos capítulo 11 y vamos a hablar cómo ese testimonio de estos hombres, que es lo que estamos hablando, el testimonio de otros, cómo puede ayudarnos a nosotros a creer y a caminar adelante. Vamos a ver cómo Dios usó a hombres como Abraham, Moisés, Noé, etcétera, una larga lista en todo el capítulo 11 que habla de hombres de fe, que hoy en día, después de tantos miles de años, siguen testificando, siguen dando testimonio de Dios. Y nosotros seguimos leyéndolos, seguimos creyendo y nos sigue enseñando algo nuevo cada día, hermano. Entonces, el testimonio de los demás nos debe ayudar a que nuestra fe esté firme y nuestro testimonio sea más fuerte y más creíble, sobre todo. Tenemos problemas, hermano, no te escucho. Y ahora no. Ahora sí. La próxima semana seguimos con el tema o testimonio con una marca, una identidad del cristiano. Queremos invitar a usted a estar con nosotros el domingo cuando vamos a tener un servicio de Navidad, un servicio especial de Navidad. Venga a estar con nosotros. Gracias, hermano Carlos, por ter preparado ese estudio y nos vemos en la próxima semana. Y juntos vamos a vivir ese testimonio que el Señor tiene para usted y para mí. ¿Ok? Feliz Navidad a usted y su familia. Que usted eh, tenga lo verdadero significado de la Navidad, que pueda ser Cristo en nosotros. No importa la fecha, no importa cuándo fue, no importa, eso no importa. Lo que importa es que Jesús nació y que Él pueda nacer en tu vida y mi vida a cada día y podamos testificar de esto en nombre de Jesús. Gracias, mi Amén. hermano. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes en nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos.